Hola, en este vídeo vamos a explicar la integración vertical, es decir, integrar el cerebro superior y el cerebro inferior. Con el nombre de cerebro inferior o parte inferior del cerebro estamos aludiendo al tronco cerebral y al sistema límbico, que están situados en la parte inferior del cerebro y son las zonas más primitivas, que se ocupan de las funciones básicas, las reacciones innatas a los impulsos, las emociones fuertes. En contraposición, el cerebro superior se compone de la corteza cerebral. Es la zona situada detrás de la frente, en la corteza prefrontal media, y está más evolucionado y ofrece una perspectiva más amplia del mundo. Ahí es donde tienen lugar los procesos mentales como el pensamiento, la imaginación, la planificación. Pues bien, cuando el cerebro superior funciona bien, un niño puede regular sus emociones, plantearse las consecuencias, pensar antes de actuar y tener en cuenta los sentimientos de los demás. Por ello, la persona funciona mejor cuando la parte inferior y superior están integradas. Nuestro objetivo como padres es ayudar a reforzar esa conexión. Esa conexión funciona tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Y en este último caso estamos hablando de tomar decisiones basadas en emociones, en impulsos. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de nuestros hijos? Ocurre que la parte superior del cerebro aún está en desarrollo, con lo cual es durante los primeros años de vida que se está desarrollando y luego durante la adolescencia se remodela hasta que llega a la edad adulta. Es importante entender esto como padres, porque de esa forma nos pondremos en el lugar de nuestros hijos cuando a lo mejor no tomen las decisiones sensatas o no controlen las emociones que nosotros experimentamos. En el fondo es porque su cerebro está en desarrollo y a veces hasta incluso les cuesta entenderse a sí mismos, ¿no? Como si fueran adultos. Todos hemos podido presenciar las famosas rabietas. No tiene otra razón que el sistema inferior o el sistema límbico, es decir, la amígdala, está plenamente operativo, mientras que el sistema cognitivo no lo está tanto. ¿En qué consisten las rabietas? Las rabietas que experimentan los niños quizás son las experiencias más desagradables que como padres tenemos que sufrir, ¿no? En privado o en público, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar los mecanismos, los patrones mentales para poder gestionarlas. Conociendo nosotros como conocemos mejor que nadie probablemente a nuestros propios hijos, sabemos claramente identificar, si lo pensamos bien, cuando esa rabieta ha estado producida por el cerebro superior, es decir, es intencionada, que se tiene que gestionar de una forma diferente, así realmente se han dejado llevar o la parte cognitiva no está ahí en ese juego, ¿no? Entonces realmente no es un tema de voluntad, sino es un tema de una rabieta nerviosa o emocional, ¿no? En el caso de que podamos reconocer, por ejemplo, que esa rabieta es atribuida al cerebro superior, la respuesta acertada por nuestra parte es no negociar con ellos. Es una rabieta que exige límites estrictos y una conversación en términos muy claros de cuál es la conducta adecuada y cuál es la inadecuada. Sin embargo, una rabieta dirigida por el cerebro inferior es muy diferente, porque aquí es la amígdala la que ha asumido el mando y se ha adueñado del cerebro superior. Por tanto, el niño es literalmente incapaz de controlar su cuerpo y sus emociones. En este estado de desintegración, nuestra respuesta como padres debe ser diferente. Podríamos aplicar la técnica de conectar y redirigir, que hemos explicado en el vídeo anterior. Un contacto físico cariñoso, una voz apaciguadora. O bien diferentes métodos según el temperamento de cada niño. Para después tener una conversación cuando ya esté más calmado desde la lógica y la razón. Otra estrategia en esta integración vertical es la que te cuento a continuación. Es importante practicar porque, como todos los músculos, cuanto más se usa, más se desarrolla, más se fortalece. Entonces, un cerebro superior fuerte es esencial para una inteligencia social, emocional y para tener una adecuada salud mental. Existen diferentes maneras de ponerlo en práctica, que vamos a ir viendo. Tomando las decisiones sensatas. La toma de decisiones utiliza la parte del funcionamiento ejecutivo del cerebro, cuando podemos sopesar entre las distintas opciones cuál es la más adecuada. Pues bien, para que los niños vayan fortaleciendo ese músculo, practicando, es tan sencillo como preguntarles en decisiones diarias, pues quizá triviales. ¿Te quieres poner la camiseta azul
o la camiseta blanca. Otra función es controlar las emociones del cuerpo, ayudarles a que expresen lo que sienten. Entenderse a sí mismos. Les podemos ayudar planteando las preguntas para que vayan un poquito más allá de lo superficial. ¿Y por qué crees que has elegido esto? ¿Y por qué crees que te fue bien el examen? ¿Y qué llevó a que te sientas así? De esa forma también desarrollan el músculo de la observación de todo su mundo emocional y se van conociendo más a sí mismos. La empatía. La empatía es otra función importante del cerebro superior. Y aquí podemos hacer preguntas muy sencillas, también como ¿por qué crees que llora este bebé?, por ejemplo, o ¿qué crees que es lo que está sintiendo tu amigo en este momento?, ¿no?, cuando haya habido alguna situación con el amigo, ¿no? Sobre la empatía, que está muy estudiada por parte de los neurocientíficos, existen investigaciones muy interesantes que lo relacionan con las neuronas espejo, que se ve en un vídeo posterior. Otra función, otra estrategia para ese desarrollo de ese músculo que hablábamos es a través del cuerpo. Las recientes investigaciones han demostrado que el movimiento corporal afecta directamente a sustancias químicas del cerebro. Así que cuando un niño pierde contacto con su cerebro superior, una manera de ayudarlo es ayudarle a recuperar ese equilibrio, a conectar otra vez con su cuerpo. Y las investigaciones demuestran cosas fascinantes, por ejemplo, cómo nuestro estado físico, a través del movimiento, de la relajación, cambia tantísimo nuestro estado emocional, nuestro estado anímico. Por ejemplo, si sonríes por un momento, automáticamente te sientes más animado. O, por ejemplo, respiración profunda y más paulatina, sobre todo a la hora de exhalar, realmente tranquiliza en esa conexión cuerpo-mente. La razón no es otra que el cuerpo contiene mucha información que envía constantemente al cerebro. Por ello, te animamos a que la próxima vez que estés con tus hijos que necesiten, por ejemplo, ayuda para recuperar ese control, anímales a que se pongan en movimiento, a lo mejor a través de un juego, una actividad física, y eso nos ayuda tanto a los pequeños como a los mayores. Como siempre, quizá te quieres animar a explicarles estos mecanismos de funcionamiento que los niños van a entender perfectamente. Entonces, la propuesta aquí sería enseñarles a los niños la existencia de esta integración vertical. ¿Cómo puedes explicar esto al niño? Pues con el cerebro en una mano de Daniel Siegel, que te comentaba antes. Entonces, pues esta es la amígdala, como sabes, ¿no?, del pulgar, y esto es la parte del cerebro cognitivo. Entonces al niño se le podría explicar algo así, ¿verdad? Este juego se llama la representación del cerebro empleando la mano. El cerebro superior es el que toma las decisiones adecuadas y que te lleva a actuar como es debido. Incluso, si cuando estás disgustado, aquí está la amígdala, es la que te produce esos sentimientos más intensos. Por ejemplo, amor, alegría, pero también enfado o frustración. No tiene nada de malo disgustarse, es normal, sobre todo cuando el cerebro superior ayuda a tranquilizarte. ¿Ves, por ejemplo? Y esta es la integración, ¿no? ¿Ves, por ejemplo, cómo la parte superior del cerebro son los dedos que tocan al pulgar para ayudar al cerebro inferior a expresar sus sentimientos con calma? A veces cuando estamos disgustados porque perdemos los papeles, pues los dedos se levantan así. Y ya no se toca el cerebro no hay conexión, no se toca el cerebro inferior con el superior y cuesta mantenerlo en calma. Entonces lo único que hay que hacer es pensar y, cerrando así los dedos, conectas el cerebro superior y el inferior y así entras en calma. Esto podría ser, una forma, seguro que tú lo haces mucho mejor, de enseñar a los niños, ¿no?, cómo funciona la integración vertical. Muchas gracias por tu tiempo.